Continuando con la unidad 7 de noveno grado, en esta oportunidad desarrollaremos la clase 1.2, definición y medida de ángulos inscritos. Problema inicial. Realiza el dibujo en una hoja de papel y mide el ángulo BPA, desplazando el punto P a diferentes lugares de la circunferencia. Compara la medida del ángulo BPA con la medida del ángulo BOA. Noten que el ángulo BPA tiene su vértice en la circunferencia, mientras que el ángulo BOA se llama ángulo central porque su vértice es el centro de la circunferencia, como lo podemos ver acá. Bueno, este es un problema que ustedes tienen que realizar en su cuaderno de clases. Traten de hacer el dibujo teniendo en cuenta que el ángulo central debe medir 80 grados. Realicen esa medición utilizando su transportador. Tengamos en cuenta lo siguiente. Observa que el ángulo BPA y el ángulo BOA comparten el mismo arco AB. Observen el ángulo central, que tendrá una medida de 80 grados, comparte el mismo arco AB con el ángulo BPA, el ángulo que tiene su vértice en la circunferencia. Por lo tanto, cuando movamos el punto P a través de la circunferencia, tenemos que tener el cuidado de que comparta el mismo arco con el ángulo central. Analicemos la solución que se comparte en el libro de texto. Tenemos utilizando regla y compás para hacer el dibujo y desplazar el punto P en la circunferencia. Se tienen los siguientes casos. Tenemos 3 casos. Observen que en cada uno de ellos el ángulo central tiene una medida de 80 grados. Ustedes tienen que procurar que el dibujo que realicen efectivamente tenga una medida de 80 grados el ángulo central. Ahora observen que el punto P se ha desplazado en diferentes posiciones, pero el ángulo BPA comparte el mismo arco con el ángulo central. Eso lo podemos observar en los 3 casos. Ahora, utilizando el transportador, se mide el ángulo BPA en los 3 casos. Realizan esa medición en cada uno de los casos y al hacerlo nos daremos cuenta que en los 3 casos la medida del ángulo BPA es igual a 40 grados. Por lo tanto, el ángulo BOA es igual al doble del ángulo BPA. O bien, el ángulo BPA es igual a 1/2 del ángulo BOA. Es decir, el ángulo BPA es la mitad del ángulo central, o dicho de otra forma, el ángulo central es el doble del ángulo BPA, del ángulo que tiene su vértice en la circunferencia y que comparte el mismo arco con el ángulo central. Conclusión: los ángulos cuyo vértice está en la circunferencia se llaman ángulos inscritos. En una circunferencia se cumple que la medida del ángulo central, que subtiende el mismo arco que cualquier ángulo inscrito, es el doble de la medida de cualquier ángulo inscrito que subtienda el mismo arco. Subtender el mismo arco significa compartir el mismo arco. Tenemos el ejercicio. La indicación nos dice: determina la medida de un ángulo inscrito a una circunferencia cuyo ángulo central correspondiente al mismo arco mide 160 grados. Utiliza un esquema como en el problema inicial.
Bueno, para ayudarles vamos a compartir la solución de este ejercicio. Noten que el ángulo central es el ángulo AOB, que tiene una medida de 160 grados, como lo indica el problema inicial. Ahora el ángulo inscrito es el ángulo BPA, y observen que ese ángulo inscrito subtiende el mismo arco que el ángulo central, es el arco AB. Entonces la medida del ángulo BPA es la mitad del ángulo central, y la mitad de 160 grados es 80 grados. Por lo tanto, el ángulo BPA es igual a 80 grados.